Buen día, chicos. En este video vamos a empezar a trabajar el tema de los números racionales. Aquí vamos a trabajar las características y vamos a trabajar su representación en la recta numérica. Los números racionales son aquellos números que están conformados por una fracción y que tanto el numerador como el denominador son números enteros. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una fracción representada como 5 tercios, el 5 y el 3 son números enteros. Si tengo una fracción conformada por menos 2 novenos, el 2 es un entero negativo, el 9 es un entero positivo. Y si tengo una fracción que se llama menos 7 medios, pues también está conformada por 2 enteros. Entonces eso hace que sea un número racional. Los enteros pueden expresarse como números racionales. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el 8 y le coloco un 1 en el denominador, se convierte en un número racional. Si tengo el menos 5 y le coloco un 1 en el denominador, también se convierte en un número racional. Cuando un decimal puede ser expresado como una fracción, es decir, convertirse o ser parte del conjunto de los números racionales, cuando mi decimal es exacto o cuando mi decimal es periódico. ¿Por qué? Porque estos decimales pueden expresarse como una fracción. Eso lo veremos en el siguiente video, cómo expreso un decimal en fracción. Los decimales que son infinitos y que no son periódicos, es decir, que sus términos no se repiten, esos decimales no se pueden expresar como fracción y por esta razón no son catalogados como números racionales. Solo son catalogados como números racionales los decimales exactos y los decimales periódicos. ¿Cómo identifico yo un decimal periódico? Por el gorrito que tiene en la parte superior, por ejemplo, en este caso, el 3. ¿Qué quiere decir que sea periódico? Que si yo tengo 0,3 con gorrito, eso quiere decir que ese decimal desarrollado sería 0,33333 hasta infinito. ¿Listo? ¿Cómo se representan los números racionales en la recta numérica? Vamos a hablar del concepto de fracción porque vamos a asociar el concepto de fracción a los números racionales. ¿Por qué? Porque los números racionales se representan como una fracción. Vamos a hablar de dos clases, de las fracciones propias y de las fracciones impropias. ¿Cuándo una fracción es propia? Cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Y cuando una fracción es impropia, cuando el numerador es más grande que el denominador. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo 2 tercios. Como el numerador es más pequeño que el denominador, pues mi fracción es propia. Tengo menos 5 medios, independiente de que sea negativa. Como el numerador es más grande que el numerador, el numerador es más grande que el denominador, mi fracción es impropia. ¿Qué quiere decir que una fracción sea propia? Que va a ser una fracción que va a estar ubicada entre 0 y 1, o si es negativa, entre 0 y menos 1. ¿Qué quiere decir que una fracción sea impropia? Que va a tomar más de una unidad. Entonces aquí tenemos dos ejemplos. El primer ejemplo es 2 tercios. Como es una fracción propia, solamente voy a coger la primera unidad y va a ser la unidad positiva porque 2 tercios es positivo. Yo divido mis unidades en la cantidad de veces que me diga el denominador. Entonces, por ejemplo, en este caso, de 0 a 1 yo lo dividí en 3 partes iguales, una parte, 2 partes, 3 partes. Así lo hice con todos. Me extendí en la parte positiva porque mi número era positivo y en la parte negativa solamente enuncié el menos 1. Entonces mi primera unidad está dividida en 3 partes. ¿Y cuántas tomo? Las que me diga el numerador. Tomo 2. Entonces yo hago como salticos desde el 0. Entonces desde el 0 hasta donde hice mi primer división va un saltico. Y desde ahí hasta la siguiente división va otro saltico. O sea, 1 y 2, o sea que ahí está ubicado el 2 tercios. Entonces, divido mis unidades en la cantidad de partes que me diga el numerador, el denominador, y tomo las que me diga el numerador. En el segundo ejemplo, como mi fracción es impropia, tengo que tomar más de una unidad. Y me voy a concentrar en la parte negativa porque mi número es negativo. Entonces, cogí 3 unidades, ¿sí? Cogí mi recta numérica, la hice desde 2 hasta menos 3 y todas las unidades las dividí en 2. ¿Por qué? Porque mi denominador era 2. Entonces, todas las unidades divididas en 2 partes, fíjense acá, una y 2 partes y está el menos 1, una y 2 partes está el menos 2, una y 2 partes está el menos 3 y lo mismo hacia este lado. ¿Y cuántas voy a contar? Voy a contar 5 partes. Entonces arranco desde el 0 a dar 5 salticos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el quinto está el 5 medios. Los de estos números se tienen que contar. El del 0 no, ahí arranco. Pero yo no cuento desde aquí el 1, cuento el 1 cuando termino el salto. Aquí vuelvo y cuento
vuelvo y cuento, vuelvo y cuento y vuelvo y cuento hasta que complete 5 o lo que me indique el numerador. Esa es la manera de representar fracciones o números racionales en la recta numérica. ¿Listo? Entonces les voy a dejar para que puedan observar. Si quieren pueden parar el video o tomar una foto como ustedes quieran para que tengan todo ahí condensado, y en el siguiente video les voy a expresar el orden de los números, perdón, les voy a expresar cómo se pasa de fracción a decimal y cómo se pasa de decimal a fracción, y en el siguiente sí vamos a hablar del orden y de las operaciones.